soy Toy, un yucateco en Dinamarca, y tengo en esta ocasión una entrevista muy especial. Tengo una invitadaza de lujo. Ella es profesora de español aquí en Dinamarca, con más de 24 años de experiencia, especializada para los daneses que quieren aprender este idioma. Y vamos a platicar de muchas cosas en esta charla. Iniciamos. Y bueno, ya estamos aquí con nuestra invitada de lujo. Ella es Ana Costa. Ana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Habíamos tenido la oportunidad de platicar para poder organizar esta charla. Yo le llamo más que entrevista, es una charla y un reencuentro entre colegas, amigos, porque déjenme comentarles que yo tengo ya más de 14 años viviendo en Dinamarca, pero yo conocí a Ana la primera vez hace como 12 años. 15 ya. 15, sí, bastante, cuando yo estaba estudiando en una escuela de danés, pero Ana impartía clases de español ahí. Sí, ¿cuánto tiempo tienes ahí trabajando en esa escuela? Bueno, realmente ya bastante tiempo, 18 años, desde el 2004. Así es. Y bueno, déjenme decirles, long story short, para no hacer la historia muy larga, yo estaba estudiando danés ahí. Es una de las escuelas más reconocidas de Dinamarca, que la verdad los estudiantes también tienen un gran alto de estudios que ingresan ahí y que aprenden también el idioma danés muy rápido a comparación de otras escuelas. Yo tuve la oportunidad de ingresar ahí, estudiar aproximadamente un año, y ahí conocí que también estaban dando clases de otros idiomas, entre ellos el idioma de español. Vi pasar por ahí una profesora en los pasillos rápido con sus documentos en la mano, con su maletita, porque iba a dar clases, y escuché que hablaba español, y ella, ¿eras tú, Ana? Ya platicamos un poco de esta historia antes, y pues me interesó bastante porque yo escuché hablar danés a Ana y yo me quedé con la boca abierta. Dije, wow, los ojos cuadrados. Dije, yo quiero aprender un día a hablar así como Ana el danés. Y la verdad, ya te lo había dicho, pero fuiste una inspiración. Gracias. Cuando yo vi a Ana hablando un danés así súper wow, yo dije, yo quiero tener esa misma posibilidad de comunicarme, para poder integrarme en esta sociedad danesa. Y pues por eso quería hacer esta entrevista, Ana, porque hay mucha gente que me ha contactado a los diferentes canales en YouTube de Yucateco en Dinamarca, y en Facebook y en Instagram, Yucateco en Dinamarca, sobre, es difícil el danés, ya puedo yo, si tomo un curso de 6 meses, ya puedo yo hablarlo súper bien, pero yo tengo ciertos estudios, ¿será que necesito hacer todos los módulos? ¿O qué escuela es la mejor? ¿O cuáles son los tips que nos puedes dar para aprender el danés mucho más rápido? Yo ya hice un video de los tips que yo, a mi punto de vista, me sirvieron a mí, pero el hecho de que me hayan servido a mí no significa que sean como la regla general para toda la gente que viene a Dinamarca, con diferentes objetivos, con diferentes propósitos, y obviamente también eso depende de la enseñanza del danés o aprender el danés aquí en Dinamarca. Pero antes que nada, vamos a hablar un poquito de Ana antes de todo este rollo. Y Ana, entonces tienes 18 años en esta institución dando clases de español como lengua extranjera. Perfecto. Primordialmente adultos. Claro que allí no hay una regla. Puede ser desde los 16 años hasta el alumno más mayor que he tenido ha sido un señor de 87 años, así que no hay reglas, adultos. ¿Para ti fue una sorpresa un poco ver cómo los daneses les interesa mucho hablar el español, aprenderlo? Porque yo pensaría, les interesaría hablar más alemán, les interesaría hablar otro idioma, pero español se volvió popular. Pero ha cambiado mucho desde que empecé a dar clases de español como lengua extranjera. En todos estos años las necesidades y los intereses han cambiado. Yo podría decir que al principio el interés era más por las personas mayores. ¿Por qué? Porque tenían sus casas de verano en España, muy poco en América Latina, pero con el tiempo, con esto de la globalización, es que muchos jóvenes de la generación anterior empezaron ya a viajar no solamente a España y a América Latina, y eso también incluyó otras necesidades, el querer usar la lengua a nivel social para poder estar en esos países donde hacían ese año de intercambio los jóvenes.
Ya luego la lengua les abrió otras oportunidades y otras posibilidades y bueno, obviamente el amor, Cupido se atravesó en el camino de muchos ellos, encontraron sus parejas en América Latina o España y eso generó que las necesidades de estos mayores, además de estos jóvenes, fueran diferentes. Y ahora es usar la lengua para comunicarse con las familias de sus hijos que ya tenían parejas en América Latina. Y al enseñar el idioma español en esta institución, ¿lo enseñas en inglés, en español o en danés? Me refiero más a la gramática. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es? Bueno, realmente al principio aún sigue siendo a través del danés, usando como se llama en mi mundo como lengua puente el danés. Pero desde un principio es necesario empezar a introducir el español. Se introducen pequeñas cosas como qué significa en danés tal o cual palabra, generando la posibilidad de que el estudiante empiece a usar algunas herramientas en español para poder aprender español. Pero la regla general es que es a través del danés. Mientras más se avanza, sí que se puede usar mucho más el español, pero para eso hay que, entre comillas, educar al estudiante para usar el español, para aprender español. Pero sí que estuve participando en algunos proyectos en donde se enseñaba, o yo enseñé español en español desde el principio. Claro. Fue muy divertido porque estos estudiantes pensaron que yo no me podía comunicar en ninguna otra lengua que no fuera español y eso los obligó, entre comillas, a usar la lengua porque pensando que no me podía comunicar en ninguna otra lengua, usaban el español para hacerme preguntas y al comparar estos estudiantes con los grupos paralelos que yo enseñaba en danés, el progreso fue mucho mayor. Claro. Así que de plano enseñar la lengua en español es mucho más eficiente, pero la regla general es que se enseña a través del danés. Sin embargo, hay grupos en donde son 4 o 5 personas y todos ellos son internacionales, no saben el danés, tengo que hacerlo en inglés. Ok, y Ana, también mencionando un poco tu currículum de tantos años como profesora del idioma español, también entiendo que has hecho proyectos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no solo en la enseñanza del español, que pues eso es muy importante, especialmente para diplomáticos que tienen que viajar a países de habla hispana, pero para entender la cultura del país. Sí, exactamente, es que en mi mundo la lengua es simplemente una herramienta, claro. Una herramienta que permite a la gente comprender la cultura y la mentalidad, obviamente. Estos diplomáticos llegan a representar Dinamarca en cualquier país de habla hispana y mi objetivo en el ministerio es precisamente que no haya choques culturales, porque pueden aprender la lengua, pueden hablar muy bien el español, pero si no logran entender la mentalidad del país anfitrión, pues habrán choques y malos entendidos, y ese es mi propósito, es como usando como base la lengua, entender la mentalidad y por qué se usa tal o cual expresión, o por qué se pregunta tal o cual cosa, o qué se espera como respuesta cuando se hace tal o cual pregunta. Es simplemente como un ejemplo. Y creo que eso es muy importante, por ejemplo, para poder llevar a cabo e implementar proyectos en América Latina o en Hispanoamérica, ¿verdad? Tener claro. Esa cultura, ese entendimiento cultural, claro, ¿verdad? Claro, tiene que ver con las reglas que para los hispanohablantes no las pensamos porque las tenemos ya integradas, pero algo que es para ellos complicado, el saludar. O sea, ellos saben que en algunas partes hay besos y saben que en algunas partes hay abrazos y claro. La tomada de la mano, pero siempre se les hace un lío el cuando... Que somos nosotros más touchy, ¿no? Exactamente, cuándo es un beso, en qué situación un beso, en qué situación son dos, y sobre todo, ¿dónde empiezo? ¿En el derecho o en el izquierdo? ¡Claro! Se lo puedo dar a una mujer siendo hombre, si yo soy... Son cosas que ni tú ni yo en una situación específica no la cuestionamos porque ya lo tenemos integrado. Uh-huh. Pero eso hace parte de lo que se llama comprensión cultural, en
y especialmente ellos que son diplomáticos, en qué situaciones no crear barreras culturales, pero abrir puertas. Y claro, el saludo es una de ellas, y para empezar. Claro, y el idioma es una herramienta nada más porque es parte de ese todo, de cómo desenvolverte en una cultura totalmente diferente, ¿verdad? Exactamente. En mi profesión, una de estas personas que siempre me han inspirado es solo un dicho de alguien que no tenía nada que ver con lenguas, Nelson Mandela. Okay. Este hombre en algún momento dijo que si tú a un hombre le hablas en la lengua en que él y tú conocen, sí, tú le hablas a este hombre a su cabeza. Pero si tú le hablas a un hombre en su lengua materna, tú le hablas a ese hombre en su corazón. Wow. Y esa es la base para evitar los choques culturales, o sea, hacer entender que para un diplomático danés, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, que va a un país hispano, obviamente el inglés es algo que tal vez el interlocutor y él tienen en común, pero sí, no es ni su lengua ni es la lengua de ellos. Pero si este diplomático usa algunas herramientas en español, como dice Nelson Mandela, le está hablando el corazón, se está acercando y la puerta, en vez de estar así de abierta, estará mucho más abierta. Y el tono de la conversación yo creo que hasta cambia. Eso que acabas de mencionar, yo creo que también muchos, los que llegamos a Dinamarca a aprender danés, hemos experimentado cuando, aunque hable uno en danés chueco, masticado, el tono de la conversación cambia. Yo creo que los daneses que se dan cuenta o se percatan de que este chico o esta chica está haciendo un intento, ya dijo hola, ¿cómo están? O sea, ya trató de establecer una comunicación en mi propio idioma, claro, cambia, y yo creo que eso es parte también de la integración de la que tanto hablamos, claro, cuando nos mudamos a Dinamarca. Claro. Ahora, el aprendizaje del danés, cuando uno viene como latino, porque es verdad que si uno es sueco, que si uno es noruego o alemán, estos aprenden el danés en 6 meses. Claro. Y uno que tiene la R doble, la de ferrocarril, rosa, carro, Dios, nos tarda un poquito más, pero también si me pongo a comparar con otras personas que llegan a este país donde su alfabeto no es latino, ajá, y que escriben con otro tipo de escritura, pues les toma un poco más de tiempo que a los que hablamos español, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es para un latino que habla el idioma español como primer idioma aprender el danés en tu punto de vista, en tu experiencia de 20 y tantos años dando clases de español? Yo creo que la dificultad mayor es que nuestra lengua es así de grande. Sí. Lo que significa es que por ser tan grande tenemos una estructura, una palabra, una forma para decir una idea. Uh-huh. Nuestra lengua es una lengua emocional. Sí. Y al ser emocional tenemos cada elemento para expresar una frustración, una idea, un plan. Y lo que nos cuesta es que estamos acostumbrados a tener una herramienta para cada cosa. El danés es una lengua así de pequeña. Entonces estamos comparando cantidad de elementos. Y como nosotros estamos acostumbrados a un elemento para expresar, por ejemplo, un plan o una obligación, tenemos 2 elementos. Pero los daneses tienen un solo elemento para expresar, y ese elemento expresa un plan y una obligación. Nos frustra a nosotros que usamos este para el plan y este para obligación, pero el danés tiene uno. Y allí es donde está nuestro problema, que nos desesperamos porque nos frustra no saber cómo usar esa única herramienta para expresar un plan o una obligación. Ese es el monstruo más grande para los hispanohablantes, el tener una lengua limitada de elementos. No es que sea pobre, es solo que las estructuras son más limitadas, y son más limitadas porque el danés es una lengua lógica, descriptiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que es una lengua que habla matemáticamente de lo que es, lo que obliga al interlocutor, es decir, a la otra persona, a tener que llenar en los blancos, a tener que interpretar lo que esta persona quiere decir. Usando el ejemplo anterior, si este danés usa esta estructura, el interlocutor tiene que adivinar si está hablando de un plan o está hablando de una obligación.
Y eso para el danés es fácil porque está acostumbrado. Para nosotros no estamos acostumbrados a ello porque solo nos cuesta escuchar cuál de las dos. Entonces, es eso, la cantidad de elementos, que son pocos, tenemos que aprender a jugar con ellos, a ponerlos en órdenes diferentes y tenemos que entrenarnos y tener la disposición de entrenarnos para entender cuáles son las intenciones cuando se usa el danés como lengua de comunicación. Lo segundo es la frustración que genera eso. Ay, sí. Frustración es el peor enemigo para aprender una lengua. Definitivamente es el peor enemigo. Y dos, siempre usar el español como punto de referencia. Lo mejor... Es que en mi idioma se dice así. Sí, sí. Yo siempre le digo a mis estudiantes y aplica a cualquier persona que aprende una lengua nueva. Yo siempre digo, empaquen su lengua, pónganla en una caja muy bonita y déjenla afuera del aula. Y entren con la mente abierta, en blanco, y traten de integrar cada cosa que vayan aprendiendo como algo nuevo, sin comparar, sin traducir, sin interpretar. Tómenlo, y no es nada que no podamos hacer, porque lo hicimos tú, yo y todos, lo hemos hecho hasta que teníamos 2 años. Es lo que hemos hecho desde que nacemos hasta que tenemos 2 años, que es cuando realmente empezamos a comunicarnos fluido. Claro, que luego vamos a hablar de eso porque, por ejemplo, yo aquí en casa estoy enseñando qué significa esto. Y en Dinamarca cuando uno hace el dedo así, pues no entienden, dicen, ¿qué me está haciendo? En nuestras culturas, bueno, en la cultura latina es no. Claro. O sí, ¿no? ¿Verdad? Claro. Poniendo un ejemplo con lo que acabas de mencionar y que se me hizo súper interesante es sobre las limitantes que pudiéramos encontrar en el idioma danés y cuando estamos aprendiéndolo y cuando recurrimos a nuestras parejas, al novio, a la novia, al esposo, a la esposa y le decimos, eso yo creo que debe ser un error cuando decimos, ¿qué significa esto? Y entonces tu pareja, yo creo que la mayoría de los daneses se han de poner en de que, ay, que no me vuelva a preguntar, porque ¿cómo le explico? Porque, ¿en qué contexto? Ay, cuando te dicen en qué contexto. Y tú, no, me interesa el contexto, yo quiero saber nada más qué significa eso. Pero es importante lo que mencionas, claro. La intención, el objetivo. Claro, porque como digo, el danés es una lengua pequeña, entonces una palabra puede sonar a nuestros oídos igual, pero realmente es que tiene una vocal, como hay 10 vocales realmente. Sí. Una vocal suena un poquito diferente en esa palabra, no es con esta vocal, pero con esta vocal, pero yo no escucho la diferencia, dirá un hispano, pero no, es que es un poco diferente, o es la misma palabra que en contextos diferentes tienen un significado diferente. Yo siempre he dicho que, hablando de parejas, es muy complicado de la noche a la mañana cambiar de la lengua común de amor. Si se comunicaron en español, pues la lengua común es español. Si se conocieron en inglés, pues la lengua común de esa pareja es inglés. Se necesita mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha paciencia y mucha energía para cambiar de repente a la lengua común al danés. Sí. Es una buena idea. No digo que el que tenga la energía, la gana de hacerlo, que lo hagan, pero la condición es consecuencia. Una vez que se toma la decisión de cambiar de español o inglés o la lengua que usen al danés, no es que, bueno, los fines de semana o por la mañana o el desayuno, no. Una vez que se cambia, se cambia. Si se cambia, se cambia. Pero con respecto a preguntarle a un danés que no sea un profesor, es como que alguien nos pregunte. Si a mí me preguntan, pues obviamente puedo responder. Claro, porque eres profesora de 20 años, pero si a alguien le preguntan, oye, ¿qué es un diptongo? Y tú, espérenme, no. O ¿qué es un objeto directo? No. Para eso, mi mejor consejo, usen a sus profesores de lenguas. El profesor que les esté enseñando danés, esa es la persona adecuada. Regularmente cuando nosotros estudiamos un idioma extranjero en nuestros países, por ejemplo vas a estudiar inglés, vas a estudiar francés, regularmente que vas 1 hora, 2 horas a la semana a estudiar este idioma. En mi experiencia, los programas de la enseñanza de danés son tan extensivos y quitan tanto tiempo,
Pero a veces me pregunto, ¿será por la complejidad del entendimiento? Por ejemplo, yo recuerdo que iba hasta 3, 4 veces a la semana, 1 hora y media, y no, era casi como ir a la universidad del idioma danés. Claro, pero es que... ¿A qué se debe eso? Es que ahí hay una diferencia muy grande entre el idioma que tú y yo aprendimos, que es español, Ajá. es lengua materna. Sí. Y es una gran cantidad, es activo porque lo estamos recibiendo no solamente de nuestra madre y padre, pero allá afuera, todo está en español, la radio, Claro. la televisión. Bien, otra cosa es aprender una lengua como segunda lengua. Ese es simplemente Claro. la expresión, no es que es una número 2, pero segunda lengua significa que aprendes danés en el lugar donde se habla danés. Eso es aprender danés como segunda lengua, pero en nuestros idiomas aprendimos inglés en un lugar donde no se habla inglés sino español, y eso es lengua extranjera. Entonces, yo enseño español como lengua extranjera. Ojo con la diferencia. Claro, yo enseño español como lengua extranjera, es decir, que la manera como enseño debo tener en cuenta que el contexto es solo en mi aula de clase. Cuando ellos salen del aula de clase a la cafetería, todo está en danés. Entonces, español es lengua extranjera, pero al enseñar danés aquí, cuando vas a la cafetería, es en danés. Por eso es lo que se llama segunda lengua. Okay. La intensidad es diferente, la estructura es diferente, y bueno, además que es una condición para estar en el país. Sí. Hay un tiempo específico. En mi época, hace 28 años, eran 2 años. No sé cuándo fue en tu época, pero en mi época eran 2 años, Sí. 4 veces a la semana, 4 horas por Creo que semana. como... Ajá. Sí, porque eso. ¿Y por qué 2 años? Porque tú y yo, como dije anteriormente, cuando éramos niños, al cabo de 2 años, aprendimos. Cuando tenemos 2 años, todos los seres humanos en todas las partes del mundo, no importa la lengua que sea, cuando tenemos 2 años, podemos comunicarnos en esa lengua usando 4 estructuras, es decir, frases de 4 elementos. Sí. Siempre decimos algo con 1, 2, 3, 4 y un punto. 1, 2, 3, 4 y un punto. Sí. Entonces es lo mismo que se espera de un adulto, que en 2 años, solo que la diferencia es que no son 4 estructuras, porque el niño no está alfabetizado, no sabe ni leer ni escribir. Claro. Pero el adulto sí. Entonces, al cabo de 2 años, que es lo que todo ser humano está en condiciones de estar listo para comunicarse al nivel de la edad que uno tiene, es lo normal. Por eso es que los programas de lenguas de segunda lengua son de 2 años. Yo recuerdo que en mis tiempos podíamos terminar el curso de danés a tiempo normal, gente que encuentra un trabajo o llevándote la tranquila, hasta 3 años. Y había también otro que era el intensivo, que en 1 año y medio la gente terminaba. El punto es que yo me acuerdo que gente que decía, no, yo me lo voy a echar rápido el danés, se echaban el intensivo en 1 año y medio y sacaban 10, 12, o sea, unas calificaciones maravillosas, pero salir al mundo exterior, cambiaban al inglés, y yo le decía, ¿por qué? Tú eres non plus ultra. Y me decían, no, es que como que me falla. Y más que eso, ¿sabes qué yo siento? Era la repetición. No sé, yo siento que como yo y varios que yo conozco, nos echamos los 3 años, tuvimos un poco más de tiempo para practicarlo. Sí. En el aula. Sí. Y ir al laboratorio de pronunciación, ir al laboratorio de audio, y tomamos mucho más tiempo dedicándole al idioma. Ya si sacabas 8, 10 o lo que sea, pero siento que el tiempo que empleamos en aprender el idioma independiente tuvo un impacto muy grande cuando ya salimos al mundo real y ya te pones a platicar, o ya compras un boleto para el tren, o ya vas a pedir un café a la cafetería, o sea, ya te sientes más seguro. ¿Influye eso? ¿Hay alguna lógica en esa comparación que hago hasta cierto punto? A ver. Sí, no, y tiene mucho que ver con el individuo. Ok. El individuo y su meta. Eso depende muchísimo. Si yo, caso hipotético, si yo tengo una meta de conseguir un trabajo en 1 año y medio, tengo una educación, vengo de Colombia, tengo una educación y mi meta es conseguir un trabajo en cuestión de 2 años.
Para llegar a conseguir ese trabajo, pues necesito probar que tengo un nivel de lengua. Entonces, en ese sentido, sería muy buena idea tomar un intensivo, pasar el examen, aplicar, tomar el trabajo, y ya de ahí tendrás que hacer un trabajo esfuerzo para poder perfeccionar el ritmo, claro. Pero eso no es suficiente, porque eso depende de las personas. No todos tenemos la misma habilidad para aprender lenguas, y cuando digo que no tenemos es que no existen personas que no puedan aprender lenguas, solo que a ritmos diferentes. Claro. En lenguas hay 5 habilidades y cada uno tenemos habilidades. Somos más fuertes para una cosa que para otras. Sí. Unos son más fuertes para hablar, otros son más fuertes para lo pasivo, que es escuchar o que es leer y escribir. Entonces eso depende de la actitud. Si yo soy alguien que voy a clase, hago mis tareas y solamente estoy en clase, pero en casa tengo mi música latina y veo la tele de México, de Colombia, o estoy solo con latinos, pues puede ser que yo puedo tener mis calificaciones altas porque solamente estoy rindiendo académicamente. Claro. Pero no estoy integrando lo que yo estoy aprendiendo en mi día a día. Y eso hace que puedo tener una calificación, pero salgo después de un intensivo y no lo uso. Claro. Pero si yo poco a poco estoy integrando lo que aprendo en clase, porque me tomo más tiempo y porque tal vez en el laboratorio de audio hay una canción que me llamó la atención y eso me hizo descubrir otras canciones en danés que tal vez me gustan y eso me ayuda con mi vocabulario, pues eso obviamente quitará más tiempo, pero si yo no tengo afán para hacerlo, pues ¿por qué no? Lo más importante es cuál es mi meta, qué es lo que yo quiero con la lengua en términos de año, en términos de tiempo, y lo segundo es qué esfuerzo quiero hacer para integrar, si es en un intensivo, para integrar con mucha más fuerza lo que yo estoy aprendiendo en mi día a día, y si voy lento, pues tampoco para tirarme al sofá y no hacer nada en el tiempo que estoy haciendo. Los dos requieren esfuerzo, pero es una decisión personal y también tiene que ver en reconocer cómo aprendo yo. Es que eso no se nos enseña. Claro. ¿Qué tipo de persona soy yo a la hora de aprender una lengua? Mi consejo sí es integrar, es la palabra. No es reducir, no es evitar ver tu telenovela mexicana si es lo que te gusta. Claro. No es lo que estoy diciendo, pero es integrar. Es simplemente no quedarte, aislarte. Sí. Lo que pasa con muchos, no es ánimo de crítica, pero lo que pasa con muchos hispanohablantes cuando, por ejemplo, se van a vivir a Estados Unidos, es posible en esa sociedad quedarse en estos pequeños grupos de latinos en donde tiendas, realmente no se necesita usar el inglés para nada. Y eso es lo que hay que evitar. Esta sociedad es un poco más pequeña, es más difícil estar aislado, pero es posible aislarse. Entonces ese es mi consejo. No abandonar, eso no significa no abandonar, pero integrar. Si escuchas música, si es música lo que te agrada, pues integra música en danés. Si es series en Netflix, pues ponle el danés y ponle subtítulos en danés. Míralo en español y después míralo en danés. Mi punto es integrar. Y la clave de integrar no es integrar cosas por integrarlas, son cosas que te interesan. Que de repente cuando yo quería practicar mi danés, tomaba yo notas del internet, de notas que me gustaran, del tema que me gustara. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho salir de viaje a México, aquí hay muchas agencias de viajes que hacen viajes a Tailandia y a todos esos lugares, Grecia, etcétera, pero también había viajes hacia México y tenían la descripción de México. Visita la pirámide y no sé qué, y la playa. Pero entonces yo lo imprimía en danés y yo veía, primero porque me gusta ver, ¿no? Y también como extraño México, decía, ay, qué bonito. Pero entonces yo traducía el artículo, decía, visita las playas, la cultura, los aztecas, etcétera. Y era una forma de aprender para mí muy agradable, menos pesada, a que si yo me imprimía la producción del cerdo de Dinamarca de 1970 hasta la fecha y el incremento del... No, bueno, ahí sí yo decía, bueno, que alguna vez lo hice, algunas veces estudié el incremento de la producción de cerdo en Jutlandia. Era un tema que estábamos viendo en esa institución donde tú estás trabajando y...
tuve yo una reunión, en ese momento trabajaba yo en una institución oficial de México aquí en Dinamarca y había mucha gente diplomática y empezaron a hablar de esos temas y me acordé que en la escuela estábamos hablando de la producción de cerdo y ¡no, hombre! Yo estuve, no, sí, la producción de cerdo, sin lugar a dudas, eso, con los términos en danés, entonces, bueno, pero sí, pero en general buscar temas que te atraigan, ¿verdad? Lo que acabas de decir es lo que te hizo necesidad. Claro. Tú y yo aprendimos a hablar español por necesidad, porque si no aprendimos a hacer leche, jamás hubiéramos tenido leche o agua o pastel o manzana o naranja. Todos aprendemos lengua por necesidad y ese es mi punto, integrar el danés basándose en lo que a uno le gusta y lo que uno necesita. ¿Cuáles son mis intereses? Mencionaste primero tener un objetivo. ¿Cómo aprender un buen danés? O cómo aprender danés de la mejor manera, rápido y bueno. Primero tener un objetivo. ¿Cuáles son tus objetivos? Habrá gente que viene a Dinamarca y dice, no, pues yo la verdad, yo quiero aprender rápido para hacer, yo soy chef y quiero pues aprender danés rápido, pues aprender los nombres de las cosas de mi área y ya quiero trabajar, integrarme al mercado laboral. Pero también yo conozco gente que dice, bueno, yo era doctor en mi país. Yo quiero estudiar danés, pero un danés especializado, como se dice, jeringa, suero, vena, ¿no? Entonces, es muy importante el objetivo de cada persona, claro. El tiempo que le va a dar, el esfuerzo, ya mencionaste, el integrar. Una cosa que es súper importante es la cultura. Cuando yo hablo de cultura, no hablo de la cultura con K de los artistas, ni mucho menos, sino la cultura del día a día. Ser curioso, la curiosidad por la cultura danesa es importante porque los daneses tienen una cultura, su identidad cultural, ellos mismos no la pueden definir. Es mucho más etérea y es mucho más difícil. Pero para poder entenderlos a ellos hay que entender su cultura y entender es a través de la comida. Si les interesa la comida, qué tipo de comidas usan, para qué tipo de festividades. La verdad es que la comida es una cosa muy presente. La comida es algo que une a los daneses. Y si la comida es algo que une a los daneses, cuando nos invitan a comidas, pues porque nos sientan mezclados, porque usamos 5, 6, 7, 8 horas en comer un plato, porque ponen velas, porque tienen un nombre, porque siempre hacen las mismas preguntas. Interesarse por esos elementos que normalmente nunca nos preguntamos cuando estamos en compañía de personas que no conocemos, pero en nuestro ambiente cultural, porque ya es que lo conocemos, lo sabemos y nunca lo cuestionamos. Y a la hora de escoger una escuela. Como profesora de lengua, yo siempre recomiendo la escuela que esté certificada para hacer los exámenes, porque se sabe el contenido, a veces pueden llegar a cambiar el contenido y la estructura de los exámenes. Entonces, si esta escuela que está certificada conoce el contenido del examen y de esa manera prepara a sus estudiantes para poder preparar los exámenes o tomar estos exámenes. Y en este momento el instituto donde yo trabajo es la escuela certificada. Ah, en Copenhague. Sí, en Copenhague. Así que en la comuna de Copenhague, Studio School es la escuela que ahora está certificada para hacer exámenes. Y Ana, ya para terminar, tú, bueno, eres una experta en la enseñanza del español en Dinamarca. Y obviamente enseñas el español en danés, con su gramática en danés, que eso es un reto maravilloso. Yo también alguna vez tuve la oportunidad de impartir clases de español y también dar la gramática en danés y sudé muchas veces en frente de mis estudiantes. Pero una pregunta que quiero hacerte en este momento es sobre, ¿alguna vez pensaste dar clases de danés? Porque, por ejemplo, la experiencia la tienes. Yo creo que la experiencia en todos los sentidos, tanto como profesional, pero también como persona que aprendió el danés, y seguramente vas a reconocer las necesidades de la gente hispanohablante a la hora de aprender el idioma.
por ejemplo, yo puedo decir, ¿y qué significa esto? Le pregunto a mi profesora Nemete, ¿no? O a mi profesora whatever, y me va a decir, sí, pero a lo mejor la respuesta no va a llenar al 100% mi necesidad. ¿Has pensado dar clases de danés? ¿O alguien se ha acercado a decir, ay, no, nos podrías dar un curso de danés básico? Porque estás capacitada para dar. Sí, pero no porque, por una razón muy importante, Sí. es que sigo siendo latina, mi mentalidad sigue siendo latina, y para poder dar clases en una lengua tengo que acercarme mucho más. Mi ética me hace acercarme mucho más a tener esa mentalidad. Obviamente hay profesores daneses que enseñan el español, pero su acercamiento a la lengua tiene una distancia muy grande respecto a mí como latina y como nativa. Eso es una cosa. Y lo segundo es la pronunciación, porque yo aprendí danés a mis 26, 27 años. La edad, ¿verdad? A mis 26, 27 años. Y el ser humano está capacitado para reproducir exactamente lo que escucha. Hasta esa habilidad la empezamos a perder hasta los 14, 15, 16 años dependiendo. A partir de ese momento el oído empieza a cambiar y empezamos a perder habilidades, y una de las habilidades es el oído. Entonces, mientras mayor te hagas, hay ciertos tonos, hay ciertas estructuras, hay ciertas combinaciones que ya no las escuchas, y si no las escuchas no las puedes producir. Claro. Entonces, claro, como yo aprendí la lengua a 26, 27 años, no era vieja, pero hay ciertas cosas que yo no las puedo producir como un nativo. Entonces, como un nativo danés. Es como un nativo danés. Entonces es allí en donde tengo una desventaja, obviamente. Para explicarles mejor voy a usar esta verdura redonda pequeña que los mexicanos creo que los llaman chícharos. Sí. Los colombianos lo llamamos alberjas y los españoles lo llaman guisantes. Ok. Es la misma lengua, pero es un producto alimenticio que los mexicanos, los colombianos y los españoles hablamos diferente. Le damos un nombre diferente. Eso pasa en todas las lenguas. Todas las lenguas tienen o palabras diferentes dentro de su mismo grupo o estructuras diferentes. Entonces, mi limitación es que yo conozco muy bien el dialecto copenhaguense. Lo escucho, lo entiendo y lo puedo producir. Pero cuando voy a Jutlandia a veces entiendo todas las palabras que me están diciendo, pero ¿qué es lo que quieren decir? Entonces, ¿qué me están queriendo decir con ello? Porque la estructura como que no tiene sentido para mí, y veo que es una sonrisa, entonces debe ser, empiezo a adivinar, es un chiste, están haciendo algo, es algo retórico. Esa es mi dificultad, por eso no. Pero sí que en mi instituto lo que sí ha ayudado a mis colegas daneses es un poco a que entiendan la mentalidad latina. Sí. ¿Por qué los latinos reaccionan bla cuando intentamos enseñar esto? Sí. ¿Por qué los latinos tienen la tendencia de bla cuando les pedimos que hagan esto? Ay, Ana, pues te agradezco mucho esta oportunidad de charlar contigo. ¿Tienes alguna red social que quieres compartir con nosotros si es que alguien te quiere preguntar algo? ¿En dónde te pueden encontrar? Pues redes sociales no tengo, pero a través de ti. Si perfecto, yo canalizo todas las preguntas que puedan tener en esta materia, o a lo mejor preguntarte más de tus experiencias, ¿no? Con el idioma. Sí, claro, o sea, estoy a disposición. Como digo, llevo 28 años en el país, y el camino ha sido, para nadie es fácil dejar lo que se conoce y entrar de nuevo. Es como ser un niño pequeño siendo adulto, aprender a comportarse, aprender a hablar. Es un proceso, a algunos les cuesta mucho trabajo, u otras personas no tanto, pero se puede hacer, o sea, es cuestión de actitud. Y bueno, como digo yo, es integrar, y también es buena idea integrar gente que tienen la experiencia y escuchar las historias de otras personas, como tú lo hiciste. O sea, si yo, que me parece encantador y muy romántico que el hecho de aquello que me costó tanto esfuerzo, de aprender la lengua, de comunicarme en la lengua, de hablar la lengua,
un día inspirar a una persona como tú. Y decir, bueno, si ella pudo, pude yo, porque igual me pasó a mí. Yo salía a la calle y veía a aquellas personas que eran extranjeras. Si ellos pueden, pues yo también puedo. Claro. Es como escuchar las historias de triunfo, claro, de otras personas. Y cuando uno dice, si ella puede o él pudo, yo también, de una manera positiva, claro, en el sentido, yo me identifiqué mucho contigo porque dije, ella habla español. Porque yo, obviamente, llegas y no conoces a nadie y sientes cómo es el idioma y dices, Dios mío, ¿será que algún día voy a poder hablar o qué? ¿O de qué se trata esto? No entiendo. Te sientes hasta tonto, ¿no? Dices, ¿será que me falla algo en el cerebro que no entiendo? No. Y cuando vi que una persona se desarrollaba profesionalmente y con mucho éxito, porque déjame decirte, eres una de las profesoras más populares de Studio School en la enseñanza de español y que le pone corazón a lo que hace. Y ahora voy a cambiar la cámara un poquito acá porque estoy del otro lado, pero alguna vez yo les dije en uno de mis videos que alguien me había dicho una frase que se me quedó grabada sobre cómo es el danés a diferencia de otros idiomas. Y cuando me dijeron, blanco es, la gallina lo pone, huevo se llama, pues Ana me dijo en ese break de 5 minutos en el pasillo hace como 12, 13 años en la escuela donde trabaja, cuando le pregunté ¿cómo este idioma? Seguramente vio mi desesperación y me dijo, no, el español es así, el árabe también me dijiste, sí, cómo era el idioma árabe. El español es muy descriptivo, el árabe es un poco más romántico, pero el danés era más abstracto en ese sentido. Y me diste ese ejemplo en español sobre el huevo y entendí, dije, así es, efectivamente. Yo le quiero agradecer a Ana, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Nos vamos a seguir tomando un cafecito porque está muy bonito el día, nos tocó muy buen sol. Sí. Y pues muchísimas gracias, Ana. Pues muchas gracias, Toy. Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad como de compartir algo que adoro, que es lenguas y aprendizaje de lenguas. Y bueno, para los que vengan y quieran aprender danés o tengan que aprender la lengua, es ponerle amor. Ponerle amor. Corazón. Muchísimas gracias, yo soy Toy, un yucateco en Dinamarca y nos vemos hasta la próxima. Bye, gracias.